Él le dijo que lo olvidara, y ella lo hizo. Pero cuando el director ejecutivo multimillonario la vio de nuevo con hijos gemelos que se parecían exactamente a él, su mundo se hizo añicos. Alejandro Collins siempre había creído que nada ni nadie podía sacudir la vida que había construido. Cada decisión que tomaba era calculada, cada paso adelante planeado con precisión, y cada debilidad era enterrada bajo capas de disciplina. Con ojos marrones que podían silenciar una sala de juntas y una reputación de ser despiadado pero brillante, había llegado a la cima más rápido que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad. Se movía por el mundo en trajes a medida, una figura de control y certeza. El tipo de hombre que nunca se cuestionaba a sí mismo porque creía que sus instintos eran inquebrantables. Las mujeres lo admiraban, los rivales lo temían, y los empleados lo seguían, pero detrás de la confianza y el éxito había un hombre que veía las emociones como amenazas, el amor como una distracción, y la vulnerabilidad como algo que podría deshacer años de poder en un solo momento. Cuando Julia Harper entró en su vida, ella había sido la única persona a la que permitió acercarse demasiado. Ella era diferente de las mujeres sofisticadas que normalmente lo rodeaban, mujeres que veían su riqueza y estatus antes que su alma. Julia tenía el cabello castaño claro que atrapaba la luz del sol de una manera que lo hacía brillar, y sus llamativos ojos azules estaban llenos de una sinceridad que lo desarmaba. Por primera vez, Alejandro sintió la peligrosa atracción de algo que no podía controlar, y aunque trató de mantenerla a distancia, se encontró bajando muros que había construido durante años. Por un tiempo, casi se convenció de que estar con ella no comprometía su imperio, que tal vez podría tener tanto amor como poder, pero esa ilusión se hizo añicos la noche en que ella se paró frente a él, sus manos temblando y su voz inestable mientras susurraba que estaba embarazada. Las palabras cayeron en la habitación como una explosión. Julia esperaba miedo, tal vez vacilación, pero también esperaba alivio en forma de amor, tranquilidad y apoyo. En cambio, vio cómo el rostro de Alejandro se endurecía, su mandíbula se tensaba, sus ojos se enfriaban hasta convertirse en el mismo escudo ilegible que lo había visto usar en los negocios. No dijo nada durante mucho tiempo, y ese silencio fue peor que la ira. Cuando finalmente habló, su voz era baja e uniforme, pero la cortó como una cuchilla. «Olvídame», dijo. Las palabras fueron afiladas, finales, pronunciadas como si estuviera cerrando un trato en lugar de desmantelar una vida que habían comenzado juntos. Julia lo miró con incredulidad, su corazón colapsando bajo el peso de su rechazo. Había acudido a él vulnerable, dispuesta a compartir la verdad más profunda de su vida, y en lugar de ser abrazada, fue apartada. Quiso suplicar, recordarle las noches que habían pasado juntos, las promesas que le había susurrado en raros momentos en los que su guardia había bajado. Pero vio entonces que él ya había cerrado la puerta. Su expresión era ilegible, su postura rígida, como si se hubiera aislado de cualquier posibilidad de arrepentimiento. Pensó que se estaba protegiendo del caos, preservando el imperio por el que había trabajado. Pero lo que hizo en ese momento fue destruir algo que nunca podría reconstruir con dinero o control. Ella dejó su ático esa noche, sus pasos inestables como si el suelo mismo se hubiera vuelto en su contra. Afuera, la ciudad brillaba con su ritmo habitual, indiferente a la tormenta que rugía dentro de ella. No llevaba nada más que la ropa que tenía puesta y el conocimiento de que ahora
estaba verdaderamente sola. Sus lágrimas empañaron las calles, su cuerpo temblando tanto por miedo como por determinación. Se dio cuenta de que él le había quitado no solo el amor, sino también la ilusión de seguridad. Lo que no le había quitado, sin embargo, era su resolución. Se susurró a sí misma mientras se alejaba que no lo olvidaría. Aún no, pero un día dejaría de esperarlo. Construiría una vida sin él, y cuando él mirara hacia atrás, si es que lo hacía, no encontraría nada más que la sombra de lo que había tirado. Dentro de su ático, Alejandro se quedó junto a la ventana mucho después de que ella se hubiera ido, mirando las luces de la ciudad, como si pudieran justificar su elección. Repitió las palabras «olvídame» en su cabeza como un mantra, convenciéndose a sí mismo de que era la decisión correcta, que al eliminarla estaba previniendo la debilidad, protegiéndose del escándalo y manteniendo el control. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, donde se negaba a mirar, algo retorcido y vacío se abrió. No lo admitió entonces, pero al elegir el orgullo sobre el amor, se había condenado a años de vacío. Pensó que ella nunca lo olvidaría de verdad, que nadie podría alejarse de Alejandro Collins, pero no tenía idea de que esas palabras un día volverían para atormentarlo de una manera que nunca podría haber imaginado. Julia escapa para empezar de nuevo. Julia Harper dejó el ático de Alejandro esa noche con su mundo hecho pedazos. Pero cuando el sol salió a la mañana siguiente, se obligó a respirar a través del dolor y a concentrarse en el pequeño latido que crecía dentro de ella. No tenía familia cerca, ni una red de seguridad a la que recurrir, y muy poco dinero ahorrado. Sin embargo, el impacto de su rechazo se transformó en algo que nunca antes había sentido, una feroz determinación. Se dijo a sí misma que tal vez no tenía el poder, la riqueza o la influencia de Alejandro, pero tenía su fuerza, y usaría cada gramo de ella para proteger la vida que llevaba. Sus lágrimas se secaron lentamente, reemplazadas por largas horas de planificación, de reunir los pocos recursos que podía para prepararse para el futuro. Encontró un apartamento pequeño y destartalado a las afueras de la ciudad, con paredes delgadas y ventanas con corrientes de aire, pero era suyo, y era allí donde se prometió a sí misma que su hijo estaría a salvo. El embarazo fue difícil. Sin el apoyo de Alejandro, Julia hacía malabarismos con largas horas de trabajo y un agotamiento que a menudo la dejaba temblando cuando regresaba a casa. Trabajaba en una cafetería, haciendo turnos dobles, sirviendo mesas hasta que le dolía la espalda y le palpitaban los pies, sonriéndoles a los clientes, incluso cuando lo único que quería era colapsar. Había noches en las que tenía que elegir entre pagar el alquiler o comprar suficientes comestibles, y la mayoría de las veces se acostaba con hambre para poder guardar comida para los días en que el embarazo le quitaba hasta la última gota de energía a su cuerpo. Sin embargo, sin importar cuán difícil se volviera, nunca se arrepintió de su decisión de alejarse del hombre que le había dicho que lo olvidara. Le susurraba a su hijo no nacido que lo lograrían, que el amor valía más que el dinero, que una familia podía construirse incluso a partir de pedazos rotos. Cuando nacieron los gemelos, la vida de Julia cambió de maneras que nunca había imaginado. El médico le puso 2 niños idénticos en los brazos, ambos con cabello castaño oscuro y ojos marrones grandes que reflejaban a Alejandro tan perfectamente que casi le rompe el corazón. Los llamó Jaime y José, y mientras susurraba sus nombres por primera vez, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros con una fuerza aplastante. 2 bocas que alimentar,
2 vidas que proteger, 2 almas que dependían únicamente de ella. Pero junto con el peso, vino un amor tan abrumador que eclipsó cualquier miedo. Les prometió a ambos, mientras lloraban suavemente en sus brazos, que nunca se sentirían abandonados, nunca se sentirían no deseados, y que nunca les permitiría dudar de lo profundamente queridos que eran. Los años siguientes fueron tanto los más difíciles como los más gratificantes de su vida. Criar a gemelos sola significaba un caos interminable. Noches de insomnio llenas de llantos de 2 cunas a la vez. Días pasados haciendo malabarismos con biberones y pañales. El miedo constante de que no estaba haciendo lo suficiente. Sin embargo, incluso en el agotamiento, había momentos de pura alegría. Se reía cuando intentaron gatear por primera vez por el suelo de la sala de estar en direcciones opuestas. Lloraba cuando decían sus primeras palabras, y los abrazaba fuerte cuando daban sus primeros pasos con piernas temblorosas. Cada hito era agridulce porque cada uno le recordaba al hombre que no estaba allí para presenciarlo. A veces, cuando miraba sus rostros, tan innegablemente ecos de los de Alejandro, la ira le ardía en el pecho, pero se obligaba a dejarla a un lado, porque no permitiría que la amargura envenenara el amor que derramaba sobre sus hijos. Para sobrevivir, Julia se volvió ingeniosa. Cosía ropa para los niños cuando el dinero escaseaba, reparaba juguetes rotos con pegamento y cinta, y convertía incluso las comidas más simples en aventuras para que sus hijos nunca sintieran la ausencia de lujo. Para el mundo exterior, ella era una madre soltera que luchaba por salir adelante, pero para Jaime y José, ella lo era todo. Proveedora, maestra, consoladora, protectora. Se aferraban a ella, sus pequeñas manos agarrando las suyas con una confianza tan completa que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Por la noche, cuando el agotamiento amenazaba con consumirla, los observaba durmiendo uno al lado del otro, sus rostros idénticos y pacíficos, y se recordaba a sí misma que, aunque se había visto obligada a dejar ir a Alejandro, a cambio se le había dado algo mucho más precioso. Aún así, la sombra del pasado persistía. Julia llevaba consigo el recuerdo de sus palabras, la forma en que su rostro se había endurecido, la frialdad en su voz, cuando le dijo que lo olvidara. Se decía a sí misma que lo había logrado, que había seguido adelante, pero en las horas tranquilas, cuando el apartamento estaba en silencio y sus hijos dormían, a veces se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellos. ¿Alejandro alguna vez imaginó cómo se veían sus hijos? ¿Alguna vez se despertaba en la noche con el arrepentimiento, corroyéndolo de la misma manera que sus recuerdos la corroían a ella? No lo sabía, y trataba de no importarle, pero la verdad era que su ausencia era una herida que llevaba en silencio. Había construido su vida alrededor de la fuerza y la supervivencia, pero sin importar cuán fuerte se volviera, no podía borrar el hecho de que sus hijos eran un recordatorio diario, tanto del amor que una vez sintió como de la crueldad que lo había destrozado. 3 años pasaron en este ritmo de lucha y amor, de pequeñas victorias y cicatrices ocultas. Julia ya no esperaba que nada cambiara. Creía que había creado un mundo donde Alejandro Collins no era más que un fantasma de su pasado, un hombre borrado por el tiempo y la resolución. Pero lo que no sabía era que el destino tenía una forma de derribar los muros que construimos, y la vida que ella había trabajado tan duro para proteger estaba a punto de chocar con el hombre que una vez había jurado olvidar.
El pasado resurge. Alejandro Collins se movía a lo largo de sus días, como si nada de su pasado persistiera detrás de él. Pero la verdad era que llevaba un dolor hueco que se negaba a nombrar. Exteriormente, era un hombre que lo tenía todo. Su compañía dominaba los mercados. Su nombre aparecía regularmente en las portadas de las revistas financieras. Y era el tipo de figura de la que la gente susurraba cuando entraba en una habitación. Llevaba su éxito como una armadura, sus agudos ojos marrones buscando debilidad, cada una de sus palabras cargada de autoridad. Para sus colegas, era imparable, un hombre que había sacrificado el sentimiento por la estrategia y construido un imperio solo con disciplina. Sin embargo, cuando las luces de su oficina se apagaban por la noche y la ciudad brillaba bajo los muros de cristal de su ático, el silencio lo oprimía demasiado, y se encontraba mirando a la oscuridad con pensamientos de los que no podía escapar. Se dijo a sí mismo que Julia había sido un error, un momento de debilidad que había eliminado antes de que pudiera dañar sus ambiciones. Repitió la historia tantas veces que casi se la creyó. Sin embargo, a veces, sin previo aviso, su rostro aparecía en su mente, la suavidad de su sonrisa, la forma en que sus ojos azules lo habían mirado, como si vieran no al despiadado empresario, sino al hombre que había debajo. Y lo peor que el recuerdo de ella era el recuerdo de lo que ella había llevado cuando se fue. Trató de no pensar en ello. Trató de convencerse a sí mismo de que ella había seguido adelante, que lo que fuera que había hecho con el embarazo no era de su incumbencia. Pero en las horas tranquilas, la duda se colaba. ¿Y si ella había conservado al niño? ¿Y si en algún lugar había un niño o una niña con sus ojos, sus facciones, creciendo sin saber quién era él? Él apartaba el pensamiento con trabajo, ahogándose en reuniones y estrategias, pero la inquietud siempre regresaba. Las mujeres que ahora lo rodeaban no eran Julia. Eran sofisticadas, elegantes y temporales, su interés fijado en su poder y riqueza. Él las dejaba orbitar a su alrededor, pero nunca las dejaba acercarse. Y una vez que la novedad se desvanecía, las descartaba sin dudar. Llenaban noches y banquetes, pero nunca el vacío. Sus amigos, si es que se les podía llamar así, notaron su desapego, pero ninguno se atrevió a preguntar. Alejandro vivía detrás de muros tan altos que nadie los cuestionaba, porque para el mundo él era exactamente como quería parecer, exitoso, intocable y completamente en control. Solo él sabía que el control tenía un costo que no se había permitido admitir que le faltaba. De vez en cuando se imaginaba la vida que podría haber tenido si hubiera tomado una decisión diferente. Sucedía tarde en la noche, generalmente cuando el agotamiento apagaba sus defensas. Se imaginaba la risa de Julia llenando su casa. Imaginaba los pasos de los niños resonando por los pasillos de su fría mansión, llevando calidez a habitaciones que ahora estaban en silencio. Pero las visiones eran fugaces, y se obligaba a enterrarlas, diciéndose a sí mismo que esas cosas no eran para hombres como él. Él era un constructor de imperios, no de familias, y el único legado que importaba era el que se medía en contratos y precios de acciones. Aún así, el vacío lo carcomía, haciéndose más fuerte con cada año que pasaba, hasta que incluso las victorias se sentían huecas. 3 años habían pasado desde que Julia se fue de su vida. 3 años en los que se había dicho a sí mismo que ella lo había olvidado, que ella había seguido su orden. Pero la inquietud persistía, supurando en los rincones de su mente. A veces se encontraba escaneando multitudes,
vislumbrando mujeres con cabello como el de ella u ojos del mismo tono de azul, solo para sentir decepción cada vez que no era ella. Era como si estuviera buscando algo que se había convencido a sí mismo de que no quería, atrapado entre su orgullo y un anhelo que no podía matar. Y entonces, una noche, el destino finalmente despojó sus ilusiones. Entró en un restaurante en el corazón de Manhattan, preparado para cerrar un trato multimillonario, su mente ya ensayando cifras y argumentos. El camarero lo guió a su mesa, el parloteo de los invitados llenaba el aire, y mientras levantaba su copa de champán, vio a una mujer junto a la ventana. Al principio, su respiración se detuvo porque pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada de nuevo, invocando el rostro de Julia por el anhelo. Pero cuanto más la miraba, más seguro estaba. Era ella. Su cabello, ahora un poco más claro, enmarcaba su rostro con una suavidad que solo había crecido con el tiempo. Sus ojos azules todavía tenían la misma profundidad que una vez lo había desarmado, aunque podía ver por su postura y la firmeza de su mandíbula que ahora era más fuerte, más resistente. Pero lo que lo destrozó por completo no fue Julia misma. Sentados a su lado había 2 niños pequeños, idénticos en cada detalle, cabello castaño oscuro, facciones suaves y ojos tan inconfundiblemente suyos que su pecho se contrajo. Tenían alrededor de 3 años, riendo juntos, buscando la mano de su madre. La realización lo golpeó como un golpe físico. No estaba mirando a extraños, estaba mirando a sus hijos, hijos que nunca había abrazado, nunca había conocido, hijos que habían vivido sus primeros años sin él, por las palabras que una vez le había arrojado a Julia en su arrogancia, el trato que había ido a discutir, el mundo que había construido, los millones que había ganado. Todo se volvió irrelevante en ese instante. Alejandro Collins, que nunca se había inclinado ante nadie, se quedó congelado en su silla con el peso de la verdad oprimiéndolo. Le había dicho que lo olvidara, y ella lo había hecho. Pero al olvidarlo, había creado una vida de la que él había perdido el derecho a ser parte. Y ahora entendía por primera vez lo que significaba tenerlo todo, y aún así, sentir que no tenía nada en absoluto. Una confrontación inesperada. El mundo de Alejandro se desmoronó en cuestión de segundos mientras estaba sentado en el restaurante, su copa de champán temblando ligeramente en su mano. El sonido de la risa de los gemelos se extendió por el suelo pulido, cortando el zumbido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos, llegando a él como una melodía que le habían negado durante años. No podía apartar la mirada de ellos, 2 niños pequeños que compartían su cabello, sus ojos, e incluso la misma forma en que inclinaban la cabeza cuando tenían curiosidad. Su pecho se apretó con una presión tan fuerte que sintió que se estaba asfixiando, porque ya no había lugar para la negación. Estos eran sus hijos, el imperio que había construido, las decisiones despiadadas que había tomado, los millones que había ganado. Todo parecía absurdamente sin sentido en comparación con la vista de esos 2 niños pequeños riéndose de algo que su madre susurraba. Julia, sentada entre ellos, era más hermosa de lo que la recordaba, pero no era el tipo de belleza que provenía de la juventud o el encanto. Era algo forjado a partir de la lucha y la fuerza, a partir de la resistencia de una mujer que había enfrentado el abandono y aún así había logrado criar a 2 hijos con gracia. Sus ojos azules
Escanearon la habitación con indiferencia hasta que se posaron en él, y en el momento en que sus miradas chocaron, el aire pareció cambiar. Ella se congeló, su cuerpo se tensó, y en sus ojos vio un reconocimiento seguido de una inconfundible oleada de acero. No parecía sorprendida, parecía preparada, como si siempre hubiera sabido que este día podría llegar y hubiera ensayado cómo lo enfrentaría. El pulso de Alejandro se aceleró en sus oídos mientras empujaba su silla hacia atrás y se ponía de pie. Cada instinto le decía que se quedara sentado, que fingiera que no la había visto, que se aferrara al control que siempre había ejercido. Pero sus piernas se movieron por sí solas, llevándolo a través del comedor. Cada paso se sintió más pesado que el anterior, como si el peso de los últimos 3 años se aferrara a él, exigiendo retribución. Para cuando llegó a su mesa, Julia ya se había movido en su asiento, sus hombros cuadrados, su cuerpo en ángulo protector hacia los niños. Sus manos descansaban ligeramente sobre la mesa, pero la tensión en ellas delataba su expresión tranquila. «Julia», dijo, su voz baja, despojada de su autoridad habitual. Para un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas enteras, la única palabra sonó frágil, casi desesperada. Ella lo miró sin parpadear. «Alejandro», respondió, su tono frío y firme, pero debajo había un filo lo suficientemente afilado como para cortar. Los niños, ajenos a la tensión, miraron con curiosidad al extraño que había interrumpido su comida. Uno de ellos sonriendo ampliamente como si estuviera ansioso por conocer a alguien nuevo. La vista hizo que a Alejandro se le apretara la garganta, pero la mirada de Julia lo inmovilizó, advirtiéndole en silencio que no se sobrepasara. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo que no se dijo. Él quería explicar, suplicar, decirle que había pensado en ella todas las noches, que el arrepentimiento lo había carcomido hasta que no quedaba nada más que la cáscara de un hombre. Pero las palabras no salieron. Todo lo que pudo hacer fue mirar a los niños, memorizando sus rostros, sus pequeñas manos, sus sonrisas idénticas. El peso de los años perdidos lo oprimió. Cada segundo le recordaba lo que se había perdido. La primera vez que caminaron, sus primeras palabras, sus risas, sus lágrimas. Él había cambiado esos momentos por su orgullo, y ahora estaba de pie frente a la prueba de su mayor error. La voz de Julia rompió el silencio por fin, tranquila pero cargada de una advertencia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella había visto sus ojos cuando se posaron en los niños, y entendía la tormenta que lo estaba destrozando. Aún así, ella no se lo pondría fácil. Él había perdido el derecho a ser parte de sus vidas la noche en que le dijo que lo olvidara, y ella no iba a dejarlo simplemente volver como si los años no hubieran pasado. Alejandro tragó con dificultad, su voz áspera cuando finalmente logró hablar. «No lo sabía», dijo, las palabras pesadas, inadecuadas, pero eran las únicas que pudo articular. Los labios de Julia se apretaron en una línea. Su mandíbula se tensó mientras sacudía la cabeza ligeramente. «No quisiste saberlo», lo corrigió, su voz afilada ahora, con el dolor de recuerdos que había enterrado profundamente. Los niños, sintiendo el cambio en el tono de su madre, se acercaron más a ella. Y Julia se acercó para acariciar su cabello con tranquilidad. A Alejandro le dolió el gesto, la forma natural en que los consolaba, el vínculo que él no había ayudado a construir.
Por primera vez en su vida, se sintió impotente de una manera que no podía combatir con dinero o influencia. Esto no era una negociación que pudiera ganar, no era un trato que pudiera cerrar. Esta era una mujer que él había roto y niños que no sabían que él existía. Quiso caer de rodillas, suplicarle una segunda oportunidad, pero vio en sus ojos que no significaría nada. Julia se había vuelto más fuerte sin él, y no le permitiría herir a sus hijos de la misma manera que la había herido a ella. Se levantó lentamente de su silla, recogiendo su bolso y haciendo una señal para que los niños se pusieran de pie. «Vamos», les dijo suavemente. Su voz se suavizó de una manera que contrastaba con el hielo que reservaba para él. Los gemelos obedecieron sin dudar, sus pequeñas manos buscando las suyas. Miró a Alejandro por última vez, sus ojos firmes, ilegibles, y luego se alejó. Mientras se quedaba allí, observándola caminar fuera del restaurante con sus hijos a cada lado de ella, Alejandro Collins sintió el peso total de sus elecciones asentarse sobre él como una prisión. Siempre se había creído intocable, un hombre que podía doblegar el mundo a su voluntad, pero en ese momento entendió lo que significaba perder algo verdaderamente irreemplazable. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, se dio cuenta con una claridad abrasadora de que por primera vez en su vida quería algo que ninguna cantidad de riqueza o poder podría garantizar: un lugar en los corazones de la familia que una vez había abandonado. El arrepentimiento y la esperanza. Alejandro se sentó de nuevo en su mesa del restaurante, pero el trato frente a él, los contratos cuidadosamente colocados sobre la madera pulida, ya no tenían ningún significado. Sus colegas hablaban, sus voces llenas de urgencia y expectación, pero él no escuchaba nada. Sus pensamientos todavía estaban en la puerta por la que Julia acababa de desaparecer. Sus dos hijos a su lado, sus pequeñas manos agarrando las suyas con una confianza y lealtad que debió haber sido suya para proteger. Se dio cuenta en ese momento de que el imperio que había construido, cada rascacielos y sala de juntas, cada artículo que elogiaba su brillantez, era hueco en comparación con el sonido de su risa. Había cambiado lo que más importaba antes de siquiera saberlo, y la comprensión era tan aguda que apenas podía respirar. Esa noche en su ático, el silencio era insoportable. El espacio que una vez había sido su santuario, ahora se burlaba de él con su vacío. Caminó a lo largo de las ventanas de cristal. Su reflejo lo miraba como un extraño, y con cada paso veía sus rostros. Los gemelos tenían su cabello, sus ojos, incluso sus expresiones. No podía borrar la forma en que uno de ellos le había sonreído con curiosidad abierta. Una sonrisa que había atravesado los muros, que había pasado toda una vida construyendo. Trató de ahogar los recuerdos, sirviéndose vaso tras vaso de whisky, pero el ardor en su garganta no hizo nada para atenuar el dolor en su pecho. Cuando finalmente se hundió en la cama, el sueño se negó a llegar, y se quedó despierto hasta el amanecer con el peso de los años perdidos, oprimiéndolo como cadenas. A la mañana siguiente, por primera vez en su carrera, Alejandro se saltó una reunión. Se sentó en su escritorio, mirando el horizonte, consumido por pensamientos que no tenían nada que ver con fusiones o adquisiciones. Pensó en Julia, en la forma en que sus ojos lo habían mirado con tanta rebeldía y protección, en la fuerza que llevaba en cada movimiento. Pensó en las noches que debió haber pasado sola, acunando a 2 bebés que lloraban,
mientras él había estado celebrando otra victoria. Pensó en cada visita al médico, cada rodilla raspada, cada momento de alegría y miedo que se había perdido debido a su arrogancia. Cuanto más dejaba que los recuerdos se desarrollaran en su mente, más insoportable se volvía el silencio de su ático, hasta que se encontró agarrando el borde de su escritorio y susurrando a la habitación vacía que se había equivocado. Los días pasaron, pero no pudo dejarlo ir. Regresó al restaurante, inventando excusas para cenas de negocios, esperando otro vistazo de ella. A veces la veía pasar con los niños, su postura recta, su mirada hacia adelante, su mano agarrando la de ellos con una devoción inquebrantable. Cada vez que su pecho se apretaba, y cada vez que sentía el aguijón de su deliberada evitación. Ella nunca lo miraba, nunca disminuía su ritmo, nunca le daba la satisfacción de reconocerlo. Para ella, él era un fantasma, y sin embargo, para él, ella era lo único real. Finalmente, su resolución se rompió, y se acercó a ella una noche mientras salía del restaurante. Su voz era inestable cuando la llamó por su nombre, despojada del poder y la confianza que ejercía tan fácilmente en cualquier otro entorno. Julia se giró, su expresión tranquila pero afilada. Sus ojos azules le advertían que no se acercara. Aún así, él se acercó, su corazón latiendo con una desesperación que no podía enmascarar. Le dijo que necesitaba hablar, que sabía que no tenía derecho, pero que no podía dejarlo ir. Dijo las palabras que había enterrado durante años, que se había equivocado al alejarla, que el miedo lo había hecho cruel, que había tirado la única oportunidad de una familia que jamás tendría. Su voz se quebró cuando dijo que ver a esos niños lo había destrozado, porque podía verse a sí mismo en ellos tan claramente y no podía soportar la idea de vivir el resto de su vida como nada más que un extraño para ellos. Julia escuchó, su rostro ilegible, sus brazos cruzados como si se protegiera a sí misma. Cuando terminó, su silencio fue más fuerte que cualquier acusación. Por fin, ella habló, su voz uniforme pero cargada de años de dolor. Le dijo que el arrepentimiento no era suficiente. El arrepentimiento no pagaba pañales o leche de fórmula. El arrepentimiento no sostenía a 2 bebés durante la noche cuando ambos lloraban a la vez. El arrepentimiento no la sostenía cuando estaba demasiado cansada para moverse, pero no tenía otra opción. Dijo que él había elegido el orgullo sobre el amor, y al hacerlo, había abandonado no solo a ella, sino a 2 vidas que se merecían algo mejor. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier derrota en una sala de juntas, porque eran la verdad que había evitado durante años. Durante mucho tiempo, no dijo nada, su garganta apretada, su pecho ardiendo. Finalmente, con su voz ronca, admitió que nunca podría deshacer lo que había hecho, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de intentarlo. Le dijo que no esperaba perdón, ni de ella ni de los niños, pero que no podía seguir en la periferia por más tiempo. Quería demostrar, de la forma que ella le permitiera, que no era el mismo hombre que una vez la había echado. Le rogó por una oportunidad para demostrar que podía ser un padre, que podía ser alguien digno de ellos. Los ojos de Julia se suavizaron por solo un momento, lo suficiente para que él viera que sus palabras habían tocado algo que ella había enterrado profundamente. Pero luego se enderezó de hombros y sacudió la cabeza, diciéndole que las palabras no significaban nada,
que había escuchado suficientes promesas en su vida como para saber que no valían nada sin acción. Ella se dio la vuelta y se alejó, sus hijos a cada lado de ella, dejándolo solo una vez más. Pero esta vez, la soledad era diferente. No era el vacío que una vez había llevado sin entenderlo. Era una conciencia aguda y brutal de que había perdido algo sin lo que no podía sobrevivir, y a menos que encontrara una manera de demostrar su valía, lo perdería para siempre. Un largo camino hacia la redención. Esa noche, Alejandro se sentó en su estudio, mirando una fotografía en su escritorio. Una imagen de él mismo dándole la mano a un líder mundial, el tipo de imagen que una vez lo había llenado de orgullo. Ahora se veía hueca, casi absurda. Se dio cuenta de que si moría mañana, su imperio viviría sin él, pero los rostros de sus hijos nunca lo conocerían. Por primera vez en su vida, entendió que todo el poder que había acumulado no significaba nada si no podía sostener a sus hijos en sus brazos. Y en ese momento, se juró a sí mismo que haría lo que fuera necesario para recuperar un lugar en sus vidas, sin importar cuánto tiempo tomara o cuánto de sí mismo le exigiera. Los días que siguieron fueron algunos de los más difíciles que Alejandro había conocido, porque por primera vez en su vida, el éxito ya no se medía en números o contratos, sino en si Julia le permitiría siquiera acercarse a sus hijos. Regresó al restaurante de nuevo, no con la intención de confrontarla, sino simplemente para esperar, para observar desde la distancia, para reunir el coraje de intentarlo de nuevo. Al principio, Julia lo ignoró por completo, su mano firmemente envuelta alrededor de los gemelos, mientras pasaba junto a él sin siquiera una mirada. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, ella comenzó a notar que él no se acercaba de manera imprudente. No hacía demandas, no intentaba forzar su entrada en sus vidas. Simplemente se sentaba tranquilamente en una mesa de la esquina o se paraba al otro lado de la calle, un hombre despojado de orgullo, esperando incluso la más mínima oportunidad para demostrar que era diferente. No fue Julia quien le dio esa oportunidad, sino los propios niños. Una tarde, mientras ella recogía sus abrigos, Jaime se soltó de su agarre y deambuló hacia el hombre que los miraba con tanta intensidad. Julia contuvo la respiración, pero antes de que pudiera llamarlo, Jaime miró a Alejandro con esos mismos ojos marrones y dijo suavemente: «¿Te pareces a mí?». La inocencia en su voz los desarmó a ambos. Alejandro se arrodilló lentamente, sus movimientos cautelosos, como si se acercara a una criatura salvaje que no quería asustar. Su garganta se apretó mientras susurraba: «Sí, me parezco». Fue un momento tan frágil que Julia casi alejó a su hijo, pero algo en la expresión de Alejandro la detuvo. Por primera vez, no vio arrogancia ni cálculo, solo una humanidad cruda y sin tapujos. A partir de ese día, el muro que ella había construido alrededor de sus vidas comenzó a desarrollar grietas. Julia no perdonó, aún no, pero permitió pequeños momentos de contacto bajo su cuidadosa vigilancia. Alejandro los acompañó al parque, donde torpemente trató de seguir el ritmo de los niños mientras corrían por la hierba, sus risas resonando en el aire. Se sentó en el suelo con ellos para construir castillos con bloques, su costoso saco de traje tirado en la tierra como si no significara nada. Al principio fue torpe, inseguro de cómo navegar su energía y preguntas interminables, pero gradualmente comenzó a aprender. Escuchó sus historias, asintió solemnemente
cuando inventaron aventuras imaginarias, y se rió con ellos cuando insistieron en que interpretara el papel del villano en sus juegos. Julia miraba con ojos vigilantes, esperando que su paciencia se rompiera, esperando que el hombre que una vez conoció resurgiera. Pero para su sorpresa, él seguía regresando, incluso cuando los niños lo agotaban, incluso cuando lo ponían a prueba con terquedad infantil. Regresaba con ropa sencilla en lugar de trajes, con las mangas remangadas, con el rostro suavizado por sonrisas que casi había olvidado que podía dar. Parecía decidido a demostrar que no solo estaba interpretando un papel, sino que estaba aprendiendo de verdad lo que significaba ser su padre. Una noche, cuando José se raspó la rodilla en el pavimento, Julia instintivamente corrió hacia él, pero Alejandro ya estaba allí, arrodillado, limpiando la tierra con una delicadeza que la dejó atónita. Le susurró palabras tranquilizadoras, abrazó al niño hasta que sus sollozos se calmaron, y solo entonces miró a Julia con una expresión tan llena de arrepentimiento y ternura que atravesó sus defensas. Para Alejandro, cada uno de estos pequeños momentos era una revelación. Había construido su vida sobre la creencia de que la fuerza provenía del control, de que la emoción debilitaba a un hombre. Pero la risa de sus hijos lo hizo sentir más fuerte que cualquier victoria en la sala de juntas. Cada vez que uno de ellos buscaba su mano, cada vez que se apoyaban en él sin dudar, sentía que la posibilidad de la redención crecía dentro de él. Por la noche, cuando regresaba a su ático, ya no veía un monumento a su poder, sino una prisión de su propia creación. El silencio que una vez se sintió como paz, ahora lo sofocaba, porque sabía lo que faltaba. Se acostaba despierto, recordando el peso de la pequeña mano de sus hijos en la suya, el sonido de sus voces llamándolo, la forma en que los ojos de Julia se suavizaban a pesar de su resistencia. Julia, sin embargo, se negaba a dejarse llevar tan rápidamente. Se recordaba a sí misma constantemente la noche en que él le había dicho que lo olvidara, los años que había pasado sola cargando cargas que él debería haber compartido. Pero mientras lo veía sentado con las piernas cruzadas en la hierba, con sus hijos trepando por todo su cuerpo, o lo veía escuchando pacientemente mientras Jaime le explicaba un elaborado dibujo que había hecho, comenzó a sentir algo que no se había permitido sentir en años, una duda en su certeza de que las personas nunca podían cambiar. A pesar de sí misma, se encontró recordando al hombre del que una vez se había enamorado, preguntándose si tal vez había estado enterrado todo este tiempo, esperando una razón para resurgir. El punto de inflexión llegó una noche tarde cuando los niños se habían agotado jugando y se habían quedado dormidos en un banco del parque, sus pequeños cuerpos acurrucados uno contra el otro. Julia se preparó para levantarlos en sus brazos, pero Alejandro la detuvo suavemente y los levantó él mismo, uno en cada brazo. Ella esperaba que él flaqueara bajo su peso, pero en cambio, los cargó con una ternura que la asombró. Mientras caminaba a su lado en silencio, viendo sus pasos cuidadosos, se dio cuenta de que él se veía más completo en ese momento que nunca antes. Para Alejandro, el peso de sus hijos no era una carga, sino un regalo, y el amor que sentía por ellos irradiaba en cada movimiento. Esa noche, mientras acostaba a los niños en sus camas y les quitaba el cabello de la frente, Julia se paró en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados pero el corazón inestable. Todavía no confiaba en él por completo, pero ya no podía negar la verdad que veía, que Alejandro estaba cambiando, no porque quisiera demostrarle algo a ella, sino porque quería ser digno de sus hijos. Y aunque sus heridas aún estaban abiertas,
sintió el primer destello de algo que pensó que había perdido para siempre. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, él podría convertirse en el hombre que ella y sus hijos se merecían. El verdadero significado de la familia. Julia había pasado años endureciéndose contra la decepción, enseñándole a su corazón a nunca esperar más de lo que podía crear con sus propias manos. Pero la persistencia de Alejandro estaba comenzando a desmantelar esas defensas de maneras que ella no había anticipado. Cada noche él aparecía, no con arrogancia o demandas, sino con una consistencia tranquila, del tipo que derriba muros ladrillo a ladrillo. Se decía a sí misma que solo le estaba permitiendo pasar tiempo con los niños porque se merecían conocer a su padre. Sin embargo, no podía ignorar los cambios sutiles en él. Ahora se reía más fácilmente. Sus ojos una vez fríos se suavizaban cada vez que Jaime o José lo buscaban, y veía en esos momentos a un hombre que parecía casi irreconocible del que la había desterrado años atrás. El viejo Alejandro había sido afilado e inflexible, descartando la vulnerabilidad como debilidad. Pero esta versión se tropezaba con los cuentos para dormir. Quemaba panqueques en la cocina y permitía que 2 niños de 3 años le trenzaran el cabello con clips de plástico hasta que se veía ridículo. Y lo hacía sin vergüenza, porque sus risitas le importaban más que su orgullo. A pesar de lo que veía, Julia luchaba contra sí misma a cada paso. Se recordaba a sí misma las noches en que había estado sola, las lágrimas que había derramado en silencio, el miedo que había llevado a través de cada paso de su embarazo y los primeros meses de maternidad. Recordaba el dolor en su cuerpo después de largos días de trabajar turnos dobles, solo para mantener comida en la mesa, y el agotamiento de despertarse cada hora cuando ambos niños lloraban a la vez. Lo recordaba todo con una agudeza que hacía que el perdón pareciera imposible. Y, sin embargo, había noches en las que sorprendía a Alejandro, observándola con una especie de reverencia tranquila. Su mirada ya no era la de un hombre que pensaba que era dueño del mundo, sino la de alguien que estaba aprendiendo lo que significaba valorar lo que podría haber perdido para siempre. Alejandro, por otro lado, sentía cada momento con ellos como si fuera tanto una bendición como un castigo. Cada risa de los gemelos lo llenaba de alegría, pero cada sonrisa también le recordaba los años que se había perdido. A menudo se acostaba despierto mucho después de irse del apartamento de Julia, atormentado por la idea de que los primeros recuerdos de sus hijos nunca lo incluirían, que la base de sus vidas se había construido sin su presencia. Sin embargo, en lugar de dejar que esa desesperación lo consumiera, la vertió en determinación. Juró que si no podía cambiar el pasado, dedicaría cada parte de sí mismo a dar forma a un futuro en el que nunca dudarían de su amor. Aceptó la sospecha de Julia como algo merecido, nunca discutiendo cuando ella mantenía su distancia, nunca presionando cuando ella le recordaba el dolor que había causado. Quizás por primera vez en su vida, fue paciente, dispuesto a tomar el tiempo que fuera necesario para demostrar su valía. Una noche, cuando el crepúsculo cayó y las luces de la ciudad comenzaron a brillar fuera de la ventana de Julia, los niños se acurrucaron en el sofá después de un largo día de juego. Jaime apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, con el pulgar en la boca, mientras José agarraba un coche de juguete y luchaba por mantener los ojos abiertos. Julia se paró en la cocina, con los brazos cruzados mientras los miraba desde el umbral. Debería haber parecido algo ordinario,
2 niños apoyados en un hombre mientras se quedaban dormidos, pero la vista le quitó el aliento. No se podía confundir la ternura en la postura de Alejandro, la forma en que se mantenía perfectamente quieto, como si temiera molestarlos, el asombro tranquilo en su expresión mientras miraba sus pequeños rostros. Para Julia era a la vez reconfortante y aterrador, porque le mostraba a un hombre que no podía descartar fácilmente. Más tarde, cuando los niños ya estaban en la cama, el silencio entre ellos se hizo pesado, como solía hacerlo. Esta vez fue Alejandro quien lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda la autoridad pulida que usaba en la sala de juntas. Confesó que vivía en un arrepentimiento constante, que no pasaba un día en el que no pensara en el momento en que le dijo que lo olvidara. Dijo que el poder, el éxito y el dinero se habían vuelto sin sentido una vez que se dio cuenta de lo que había abandonado. Admitió que no merecía el perdón, que no podía borrar los años que ella había sufrido sola, pero le rogó que no lo excluyera por completo. No pidió su amor, solo la oportunidad de estar al lado de sus hijos, de ser un padre aunque solo fuera en fragmentos. Julia escuchó sin interrumpir, con los brazos fuertemente cruzados, como si se mantuviera unida. Cuando él terminó, su respuesta fue tranquila, pero lo suficientemente afilada como para herir. Le dijo que su arrepentimiento no curaba las noches que había pasado llorando o el agotamiento de criar a 2 bebés sin él. Le recordó que el arrepentimiento no cambiaba pañales, no pagaba el alquiler, no la sostenía cuando el miedo casi la destrozaba. Su voz no contenía odio, solo verdad, y el peso de ello lo oprimió hasta que sus hombros se encorvaron. Él no discutió, no intentó defenderse, solo bajó la cabeza y susurró que sabía que ella tenía razón. Para Julia, el momento fue inquietante. Había esperado excusas, negación, tal vez incluso ira, pero lo que encontró en cambio fue humildad. Él no luchó contra sus palabras, las aceptó como un castigo que se merecía, y algo en esa aceptación la hizo vacilar. Ella no lo perdonó, no en ese momento, pero sintió las primeras grietas en su certeza de que él nunca podría cambiar. Al darse la vuelta, captó su mirada por última vez, y en sus ojos no vio al hombre despiadado que una vez la había echado, sino a alguien roto y reconstruyéndose, a alguien que finalmente había entendido lo que importaba. Esa noche, mientras estaba acostada despierta escuchando el sonido de sus hijos, respirando suavemente en la habitación de al lado, Julia se admitió a sí misma lo que se había negado a enfrentar durante semanas. Alejandro no era el mismo hombre que había sido 3 años atrás. Todavía era culpable, todavía tenía defectos, todavía era indigno de un perdón fácil, pero estaba intentándolo, de verdad, de una manera que llegaba más profundo que las promesas o las disculpas. Y por primera vez, se preguntó si su corazón, magullado y lleno de cicatrices, podría permitirse volver a creer en él. Un nuevo comienzo. Las semanas siguientes se desarrollaron con un ritmo que ninguno de ellos había esperado, pero al que los 3 comenzaron a aferrarse. Alejandro se convirtió en una presencia constante en la vida de sus hijos, no como una sombra que acechaba en los bordes como antes, sino como alguien que estaba aprendiendo a estar allí en los momentos cotidianos. Ya no llegaba con trajes impecables con el aire de un hombre que salía de una sala de juntas. En cambio, venía con ropa sencilla, a menudo con el cabello un poco desordenado por salir corriendo de la oficina, su teléfono guardado como si finalmente
entendiera que ya no importaba. Llevaba coches de juguete en los bolsillos, porque a los niños les gustaba hacerlos correr por la mesa durante la cena, y se reía sin reservas cuando sus pequeñas voces exigían que él fuera el que rugiera como un dragón durante sus cuentos para dormir. Para un hombre que una vez creyó que el control era la fuente de la fuerza, descubrió que la fuerza también se podía encontrar en dejar que dos niños de 3 años treparan por él como si fuera un gimnasio de la selva, riéndose mientras lo hacían. Julia observó estos cambios con un corazón cauteloso. Se recordaba a sí misma que su confianza no era algo que él se hubiera ganado simplemente por aparecer, que había sobrevivido demasiado como para entregarle el perdón fácilmente. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil negar que algo era diferente. Veía la forma en que sus ojos se suavizaban cuando Jaime tiraba de su manga, la forma en que se agachaba para escuchar seriamente cuando José describía su mundo imaginario con elaborados detalles. Veía la delicadeza en sus manos cuando les ataba los zapatos, la paciencia en su voz cuando les explicaba algo por 10ª vez, sin frustración. Le inquietaba más de lo que quería admitir, porque por primera vez no solo veía al hombre que la había lastimado, sino que también vislumbraba al hombre del que una vez se había enamorado, remodelado por el arrepentimiento y la determinación de ser mejor. El punto de inflexión llegó en una noche en que ambos niños se enfermaron con fiebre. Julia entró en pánico como siempre lo hacía cuando la enfermedad amenazaba a sus hijos, sus manos temblando mientras corría entre sus camas con medicamentos y paños fríos. Durante años había manejado estos momentos sola, confiando solo en su fuerza y resistencia. Pero esta vez, Alejandro estaba allí. Se quedó con ellos durante la noche, sosteniendo a Jaime en sus brazos, mientras Julia cuidaba de José, susurrando consuelo al oído del niño hasta que sus sollozos se calmaron. Los cargó cuando estaban demasiado débiles para moverse. Les puso toallas frías en la frente y se negó a irse incluso cuando el agotamiento lo oprimía. Julia, al verlo en la tenue luz del dormitorio, sintió que algo dentro de ella se abría, no por dolor, sino por la comprensión de que ya no estaba cargando la carga sola. Lo vio no como el hombre que la había abandonado, sino como el padre que finalmente estaba allí, dando todo lo que tenía sin dudar. Cuando la fiebre bajó y los niños cayeron en un sueño inquieto pero tranquilo, Julia y Alejandro se encontraron en la cocina. El silencio era pesado, pero diferente al de antes. Él se veía demacrado y pálido, pero en sus ojos había una honestidad cruda que la sobresaltó. Él admitió que la noche le había mostrado más claramente que nunca lo que había perdido, que cada llanto de sus hijos le recordaba los años que nunca podría recuperar. Dijo que pasaría el resto de su vida compensando el tiempo que había tirado, incluso si nunca se ganaba su perdón. Le dijo que el éxito, la riqueza, el poder, todo eso no significaba nada en comparación con la vista de sus hijos sanos y salvos en sus camas, y que lo daría todo si eso significaba mantenerlos cerca. Julia escuchó, con los brazos cruzados, los recuerdos del pasado aún agudos en su mente. Pero por primera vez, no pudo negar la sinceridad en sus palabras. No había arrogancia en él, ni rastro del hombre que una vez le había dicho que lo olvidara. No estaba pidiendo que se borrara el pasado, sino que se construyera algo nuevo, por frágil que fuera. Lentamente, casi en contra de su voluntad, extendió la mano y la puso sobre la de él. No era perdón, aún no,
pero era un gesto que hablaba de la posibilidad, del más mínimo comienzo de la confianza. Sus ojos se abrieron, y por un momento vio algo romperse dentro de él. El peso de los años se levantó a medida que la esperanza echaba raíces. A partir de entonces, la vida comenzó a cambiar de maneras sutiles. Los gemelos ya no lo veían como un extraño, sino como alguien que pertenecía a su mundo. Lo llamaban por su nombre sin dudar, le tiraban de las manos cuando querían jugar, y se quedaban dormidos en su pecho como si fuera la cosa más natural del mundo. Julia notó lo fácilmente que encajaba en sus rutinas, cómo se adaptaba a su caos con paciencia, y cómo su presencia ya no se sentía como una intrusión, sino como algo que siempre había estado destinado a ser. En cuanto a ella misma, comenzó a notar cómo su guardia se debilitaba en pequeños incrementos, cómo su corazón la traicionaba cuando lo sorprendía sonriéndoles a sus hijos, o cuando sentía la calidez de su mano rozar la suya mientras caminaban juntos. Una noche, mientras las luces de la ciudad brillaban fuera de las ventanas del apartamento y los niños dormían tranquilamente en su habitación, Julia se paró a su lado en silencio. Él pasó su brazo cuidadosamente alrededor de sus hombros, dudando como si esperara que ella se apartara. Pero esta vez no lo hizo. Se dejó apoyar en él, no del todo, pero lo suficiente como para hacerle saber que el muro que había construido ya no era impenetrable. Para Alejandro, eso lo era todo. Sabía que el camino por delante sería largo, que el perdón no se podía exigir ni apresurar. Pero en ese momento, con Julia a su lado y su hijo a salvo en la habitación de al lado, sintió algo que pensó que había destruido para siempre, la esperanza de un futuro que no estaba roto, sino completo. Alejandro una vez le dijo que lo olvidara, y ella lo hizo. Pero ahora, mientras estaba con ella en silencio, juró que pasaría el resto de su vida asegurándose de que ella nunca más tuviera que hacerlo. Por primera vez, ambos se permitieron creer que la redención no solo era posible, sino que ya estaba comenzando a tomar forma en la vida frágil y hermosa que estaban construyendo juntos.